Así es, en esta mañana de día miércoles le damos los buenos días a la señora Elda Tobar de Ortiz, directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, ISNA. Señora, un gusto que nos acompañe aquí en Noticiero Hechos. Gracias, Manuel, es un placer estar acá e informando a la ciudadanía sobre los avances en el tema de niñez y adolescencia. Señora, una de las situaciones que está, captando mucha atención mediática en estos días es la situación de este caso de presunto abuso sexual cometido por un magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil contra una niña de 10 años. ¿Qué piensan ustedes desde el ISNA sobre situaciones como esta que ponen en perspectiva, casos que ocurren contra los niños en El Salvador? Bueno, yo creo que este caso ha salido a la luz porque es una persona importante que ha hecho esta situación, pero todos los días el ISNA se enfrenta a situaciones de vulneración, especialmente de violación sexual a niñas y a niños, y que nosotros tenemos que dar ese acogimiento. Es lamentable que una persona con ese nivel y funcionario haga esos hechos. Yo creo de que todas las autoridades, bueno, y ayer la Asamblea Legislativa ya emitió ese dictamen de la comisión para quitar al afuero de esta persona. Se debe llegar a profundidad y dar un ejemplo en el país y enjuiciar a estas personas con las máximas penas, porque vulnerar a una niña de 10 años con una violación sexual realmente es de un castigo máximo y eso no debe ser perdonable, y toda la ciudadanía deberíamos de estar atentos a que se siga el proceso debido y no se le perdone. Ahora bien, este caso pone en perspectiva, como decíamos, las situaciones de las agresiones sexuales contra niños y niñas, y en este caso, ¿qué tan grave es la situación en El Salvador en cuanto a abusos sexuales, en cuanto a agresiones de que son víctimas, muchos menores? Yo creo que el primer punto es desde la denuncia. Yo creo que ya hemos ido avanzando en denunciar esos hechos, ya no queda en la oscuridad, ya no queda solamente como si fuera un problema familiar. En este sentido, ha habido un avance de parte de la familia y a veces de la misma víctima en denunciar. Entonces los hechos hoy han salido a la luz y cada año realmente las cifras a veces dicen, se han elevado las cifras, pero yo creo que lo que se ha elevado es la denuncia, porque nosotros en el ISNA tenemos un programa de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y realmente cada año el número va en aumento. Entonces, en este sentido, la preocupación del ISNA y incluso del CONNA y del sistema es que realmente denunciemos. Así que las cantidades que se registran dentro de las unidades de salud, los hospitales, que es el primer medio donde llega la víctima, la SOLAC, desde la Policía Nacional Civil, hoy con las unidades que tenemos para atención a víctimas en el territorio, ha evidenciado en que este es un tema preocupante y por eso hay hoy normativas y políticas para prevenir la violencia sexual, para prevenir los embarazos en niñas y menores de edad. Entonces, en esa ruta vamos, y lo que siempre llamamos a la ciudadanía es demandar y que se haga juicio por esos temas. Ahora bien, me imagino que ustedes con los programas que desarrollan y con los especialistas que trabajan con ustedes tendrán, una idea de las consecuencias que tiene para un niño el ser víctima de agresión sexual, porque más allá de una estadística está, el rostro humano de las situaciones. Ustedes seguramente ven de frente esto, sí, porque les toca tratar a los niños que son víctimas de este tipo de abusos. Dentro de los programas a veces se invisibiliza a los equipos multidisciplinarios y especialmente a la parte de la psicología. Y hay un reto en este país que hay muy pocos psicólogos que realmente atienden a este tipo de problemas. Siempre nos vamos a otro tipo de problemas sociales y no en sí a atender a los que sufren violencia sexual. Nosotros como ISNA tenemos equipos multidisciplinarios que no dan abasto porque las sesiones que se tienen para trabajar y sacar de ese flagelo a la persona que ha sido víctima, realmente es un proceso largo, no es de una sesión y de una reunioncita con la familia y con la persona. Nosotros tenemos un programa que dura un año prácticamente para poder sacar a la persona de esa situación. Entonces, en el país lo que hace falta realmente son más profesionales que atiendan esta temática y que realmente la atendamos gratuitamente, porque todo el trabajo de psicología
normalmente es más caro, necesitamos psiquiatras infantiles porque también se llega hasta ese nivel y en el país hay muy poco. Entonces, esa es una de las necesidades que existen en nuestra institución, en todas las instituciones, pero nosotros estamos haciendo el trabajo de esa manera. Así es, definitivamente pues que es una situación grave porque estamos hablando de niños que son marcados al ser víctimas de una agresión sexual, una situación que si no se les trata, pues obviamente esto les va a dañar su desarrollo toda como la seres vida. humanos. Es una secuela de toda la vida y también hay que ver que no solamente hay niñas, también hay niños y adolescentes víctimas de la violencia sexual y nosotros recibimos a esas víctimas. Aquí ya se terminó el tabú, que solamente son las mujeres las que eran violadas y hoy ya son niñas, pero también niños y adolescentes. Y en ese caso, a veces también por pares se causa esa violación de la misma edad y que también tenemos que tratarlos y conducirlos pues para que tengan esa confianza nuevamente en las personas y en su entorno familiar, porque muchas veces de las violaciones se da con una persona conocida y a veces es el mismo padre el que causa las violaciones a las niñas y a los adolescentes. Pero ¿qué tanto se ha combatido la impunidad en este tipo de casos? Porque si bien hay un mayor número de denuncias, esto a veces no es garantía, digamos, de que el agresor pues termine pagando por el delito que ha cometido. Eso es lamentable porque siempre el agresor se da a la fuga o realmente concilian con la familia, ¿va? Que esa es una de las dificultades, creo yo, con la ley, que no debería de permitirse y la víctima queda ahí siempre siendo la víctima. Y yo creo que eso es lo que debe de avanzar en nuestro país y ese es un rol que deben de jugar realmente los jueces, la fiscalía y que toda la presión vaya hacia el agresor y que no realmente se le perdone, porque hay agresores que son los violadores, causan un embarazo y a veces se le ha perdonado con que se case con la víctima y sigue siendo víctima esta persona. Sí, definitivamente que es una situación grave por la que atraviesan pues muchos niños. Pero ¿qué piensa usted, señora, del debate que se ha generado en torno a este caso del magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil? Hoy se habla del tema de los fueros, como a veces también en casos de agresión sexual se convierte como en un punto en el que favorece hasta cierto grado la impunidad. Yo creo que a veces decimos que la justicia es ciega y a veces decimos que también hay como compadrazgos para aplicar la justicia. Y yo creo que lo que ha traído a la mesa este tema en que todos realmente debemos de rendir ante la justicia los pecados que estamos cometiendo. Y en ese sentido, yo creo que hay que llevarlo al máximo nivel. Nadie está sobre encima de la ley y se debe de aplicar, especialmente para aquellos que son conocedores de la ley, deberían de ser el doble realmente la aplicación de esta normativa. Así que yo siempre traigo un caso de dos adultos que por tener un problema de discapacidad fue condenado la persona porque tuvo relaciones con la otra persona y se le consideró una violación y fue condenado a una pena de máxima, pero las dos personas eran con problemas de discapacidad, eran adultas, pero la denuncia llevó en que el que iba a ser condenado era el muchacho. Entonces yo digo, si en estos casos, cuando la ingenuidad por las enfermedades se ha dado y se ha denunciado por violación, ¿por qué no lo vamos a hacer con este magistrado que conoce de las leyes y se ha acuerpado realmente porque tiene un fuero? Yo creo que todos los políticos no deberían de tener fuero y deberían de cumplir ante la ley. Ahora bien, en los casos de agresión sexual muchas veces hemos conocido también que son, digamos, las madres, en este caso de las víctimas, las que retiran los cargos en algunas ocasiones o que son las que favorecen que el agresor quede, digamos, sin que se le aplique la ley. Es que aquí se aplica mucho el método de la coerción, del miedo, de la amenaza y es ahí donde realmente hay que trabajar en la familia, en que las denuncias deben de permanecer y prevalecer hasta que se agote en el caso. Eso es común de que la misma familia es la que retira, pero también hay una parte de miedo y de amenaza de que si me seguís denunciando te voy a suceder esto. En este país yo creo que hemos utilizado la violencia también para esa parte del aspecto de amenazar. Y es lo que nosotros incitamos a la familia, de que hay que sostenerse hasta el último momento
en la denuncia y que realmente lleguen a feliz término para la víctima y que la persona agresora se mantenga cumpliendo las penas máximas. Directora, estamos casi al cierre ya digamos, del periodo de trabajo de la administración Sánchez Serén. Estamos ya en lo que se considera una etapa de transición, pero ¿cuál es, digamos, la situación de la niñez? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como ISNA sobre la situación de los niños salvadoreños, digamos, a este 2019? Bueno, ahorita estamos en el proceso de transición, que es un proceso normal, que es entregar una información prácticamente de que cómo dejamos las diferentes instituciones, y el ISNA no está fuera de ello. Tenemos un equipo igual entregando y trabajando uno de la información. Tenemos hasta el día viernes para poder hacer ese proceso. Y en este sentido nosotros estamos reflejando en el informe también la parte buena que hemos hecho y hemos trabajado en estos 5 años, pero también estamos dejando de cuáles son los desafíos. Yo creo que algo de las cosas buenas que hemos dejado en estos 5 años es el de fortalecer lo del sistema de niñez y adolescencia. Realmente hoy en este periodo después de la aprobación de la LEPINA es donde se ha fortalecido el sistema. Hay más divulgación de la situación de nuestra niñez, ya no está oculto ese tema, y yo creo que en ese aspecto todos hemos jugado un rol importante. El rol del ISNA realmente es el de ejecutar programas, es como la etapa final de la parte del sistema, y de revisar que la víctima que nos llegan, porque nos llegan de diferentes índoles, tengan todas las condiciones idóneas. En este aspecto, la ley bien clara, a nosotros nos da lo de los programas, y muy pocas veces nos vamos a las estadísticas nacionales, pero el CONNA con las juntas de protección son los que reciben la primera denuncia, y solo en un año pues habían más de 15,000 denuncias de vulneración de derechos de la niñez. Es una gran cifra, y que no todos llegan a culminar el proceso, porque volvemos ahí que a veces la familia tiene que retirar la denuncia, o se cansa o concilia con las personas. Entonces, de estos 15,000 denuncias a víctimas, realmente al ISNA lo que llega es un porcentaje que del 10 al 15% de las personas. Pero, ¿qué causa que muchos niños terminen bajo el cuidado del ISNA? Yo estaba leyendo algunos reportes y decía que el abandono era una de las causas más comunes que lleva a que muchos niños terminen bajo el resguardo, en este caso del Estado, a través del ISNA. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes sobre eso? Hay muchas causas, hay una gran lista como de 21 causas, y una es el abandono, pero es cuando la madre decide dejar en abandono desde el momento del nacimiento a su bebé, lo puede dejar desde una cuneta en el mismo hospital. También hay una negligencia a veces del cuidado de parte de la familia, hay una denuncia, se investiga y se ve que hay un descuido de parte de la mamá o de ambos, en el cual lo envían al ISNA a la protección. Pero prácticamente nosotros lo que nos llega son los casos de abuso sexual de niñas y adolescentes en estado de embarazo, los problemas psiquiátricos, los problemas de las madres que no pueden cuidar a un niño con discapacidades múltiples. Entonces también nos llegan todo el tema de trata. Entonces nos llegan ya los casos que de parte del sistema ni de parte de la familia ya se pueden cubrir. Entonces, en este sentido, son diferentes las temáticas. El abandono puede darse de diferentes maneras, como digo, desde la hora del parto hasta de una negligencia de parte de la familia, y es ahí donde lo acogemos. Pero nosotros prácticamente la tipología, nuestra población viene desde de trata, discapacidad, problemas psiquiátricos, abandono desde nacimiento, y otros casos que vienen con lo de los embarazos en adolescentes y lo de violencia sexual. Ahora bien, ¿qué tan grave es el tema de los embarazos adolescentes? Porque en muchos,
etapas de los últimos años se ha hablado de la situación de las niñas que en determinado momento pues salen embarazadas y que a veces pues se les estigmatiza por esta situación. Pero ¿qué diagnóstico tienen ustedes como ISNA de esta situación de los embarazos adolescentes, que se ha dicho que es necesario, bueno, que se legisle sobre este tema, que se actúe para que no continúe? Es más, se han enfocado campañas a prevenir el embarazo adolescente, pero ustedes, digamos, que ven los casos directamente, ¿qué nos dicen sobre esto? Bueno, actualmente estamos en una campaña en varios municipios, casi todo el sistema estamos involucrados en el de concientizar y orientar desde los centros educativos de la familia para evitar un embarazo en la adolescencia, pero a nosotros nos llegan los casos de embarazo que la causa ha sido una violación y esos son los que realmente miramos. Las estadísticas están que de las niñas, el año pasado pues había más de 1.400 niñas y adolescentes que habían salido embarazadas. Muchas de ellas regresan a la familia se le hace un tratamiento y un trabajo con la familia para aceptar esa condición y ayudarle. Pero hay otros casos que llegan a nuestras instancias y hemos tenido pues la más niña menor que he tenido yo en estos 5 años ha sido de 10 años en estado de embarazo y la mayoría está entre 12, 14, 15 años en que las tenemos en un programa y preparando. Hay muchas de ellas que rechazan a sus bebés, no aceptan al niño o a la niña que tienen porque es el padrastro o el mismo papá, el violador. Entonces las estadísticas son preocupantes porque hay una gran cantidad de niñas que deberían de estar en la escuela, estudiando, jugando y lo que está es teniendo un bebé. Entonces las estadísticas también son parte de ese proceso que hay en el sistema, que desde el momento que se identifica a una niña en la escuela o en la comunidad, la unidad de salud actúa de inmediato y reporta estos casos y lo podemos ya evidenciar desde primera mano, no estamos esperando incluso la denuncia, pero también hay ocultación cuando una niña sale embarazada y en esos aspectos la comunidad debe de actuar y denunciar ante las unidades respectivas. Cuando hablamos de embarazos adolescentes hablamos de situaciones que son graves, por ejemplo, niñas que son violadas por delincuentes, niñas que son violadas por gente que está, digamos, vinculada a pandillas, ya decía, agresiones sexuales por parte de familiares cercanos, agresiones sexuales por parte de padrastros, abusos que son cometidos por gente muy cercana al círculo de estas niñas. ¿Qué pasa cuando, digamos, la niña rechaza al producto de la situación traumática que ha pasado? ¿Qué intervención tiene el ISNA cuando se dan estos casos, por ejemplo, de una niña que salió embarazada producto de una violación? Este es un trabajo que tiene que hacer la trabajadora social y la psicóloga, un trabajo, como decimos, muy fino. Pero por el momento, cuando la niña rechaza a su bebé, nosotros lo tenemos en nuestro mismo sistema donde están los bebés. Ahí los cuidamos y trabajamos con la madre adolescente aparte, haciendo el proceso de aceptación, porque el bebé no tiene la culpa de haber venido al mundo y hay que hacer ese trabajo con la niña. Hay momentos en que la niña totalmente lo rechaza, tiene que llegar a su mayoría de edad, a los 18 años, y ante un juez darlo en adopción. Han habido varios casos de eso, pero el trabajo que se hace es de aceptación por parte que la abuela, los abuelos, tanto paternos o maternos, lo acepten y que ella lo acepte. Entonces se hace un seguimiento bastante largo. Tuvimos el caso de 2 hermanitas de 12 y 14 años que las 2 salieron embarazadas, prácticamente nacieron sus bebés de manera simultánea y del papá. Pero la niña menor de 12 años nunca aceptó el embarazo. La niña de 14 años aceptó al bebé, pero con el apoyo de una red familiar, pero la de 12 años nunca estuvo de acuerdo de conservar el bebé. Entonces tiene que aceptar esas condiciones y quedan en nuestro sistema hasta que ellas cumplan la mayoría de edad y puedan decidir realmente darlo en adopción o realmente quedarse con el bebé. Usted, como directora del ISNA, ¿cómo califica esta situación en la que una niña se ve obligada a cuidar a quien es su hermano y a la vez es su hijo?
Realmente es triste. Si me preguntan a mí individualmente, yo lo daría en adopción, ¿verdad? Pero nuestro papel no es ese, sino que realmente de trabajar y de ayudarles a entender de que ellas no son las culpables, de que el bebé no es el culpable y que todos debemos de contribuir en realmente sacar adelante a esa criatura. Es algo que uno no puede medir en el tiempo. Si la culpabilidad del rechazo a los niños, lo mejor a veces en esos casos es darlos en adopción, pero esa decisión la toma de verdad la familia y la madre. No deberíamos de tener adolescentes criando a niños y a niñas que su progenitor es el responsable, no deberíamos. Muchas veces nos preguntamos qué pasa en este caso con los agresores. O sea, ¿se aplica la ley a estas personas que muchas veces se aplica, pero la mayoría de las veces huyen y no se les encuentra y si no hay una denuncia, nadie actúa. Y a veces el temor, por eso nosotros recalcamos mucho en que la denuncia es fundamental en todos los aspectos. Entonces, en este caso, la niña no denuncia, la madre no denuncia, una abuela no denuncia, pues se queda impune el delito. Pero, ¿qué piensa usted cuando, digamos, en El Salvador no se permite pues a una niña interrumpir el embarazo cuando es de su propio padre? ¿O qué piensa cuando, por ejemplo, una niña se ve obligada a traer al mundo pues a un niño que es producto de una violación, tal vez por una estructura criminal, digamos, de la zona donde ella vive? Este es un tema muy crítico y de debate, pero si a mí me preguntan, yo creo de que primero deberían de ir a ver a las víctimas para tomar esa decisión. A veces la víctima lo que necesita de veras es una interrupción del embarazo. Esta semana justo que acaba de recién pasar, es una adolescente que tuvo a su bebé y su bebé murió en el parto porque él venía ya también con deformaciones. Imagínense a lo que tiene que pasar esta adolescente y si se pudiera interrumpir, pero esa es una decisión que la Asamblea Legislativa tendría que tomar. Nosotros hemos llevado incluso a personas expertas a que vean a las niñas, porque a veces miramos papeles y no miramos a las víctimas, y no miramos a esas personitas que no tienen ni el cuerpo ni la capacidad emocional para estar conscientes de que están embarazadas y que deben de ser mamás, y que debería tomarse en cuenta realmente a la víctima, y no solamente la parte moral, religiosa, sino que lo que traemos al mundo posiblemente se va a repetir los ciclos, y lo que debería es cortarse los ciclos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de esta conversación que sostenemos esta mañana con la directora del ISNA, así que le pedimos a usted que se quede con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con la directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, Elda Tobar de Ortiz. Estamos hablando de situaciones que afectan a los niños del Salvador. ¿Qué tanto o qué tan grave es el impacto que está teniendo la situación de las pandillas en la vida de los niños en El Salvador? Bueno, nosotros en la llegada al gobierno, especialmente en el ISNA, no existía un programa de prevención de la violencia, especialmente a atender aquellos casos que era causado por lo de las pandillas. También en el ISNA nosotros atendemos desde 12 a 18 años a los jóvenes que son privados de libertad y que muchos de ellos pues son procedentes de las pandillas. Entonces tenemos, como dicen, en la balanza la papa caliente, que son jóvenes que son activos en las pandillas y que han cometido un delito y los tenemos en el sistema, pero también tenemos en el sistema a las víctimas que son de las pandillas. Para eso hicimos un programa y hemos creado acciones que realmente evite que la niñez sea utilizada por las pandillas. Para ello tenemos un programa en Aguachapán que le denominamos Ceiba, que es específicamente para niños de 8 a 14 años que están siendo conquistados por las maras, porque es la edad realmente que las maras se acercan a los niños y que son más fácil de comprar con $1 para su golosina
y que lo único que tiene que hacer es chiflar, dicen. Entonces lo que le llamamos a los que están en las esquinas que avisan cuando llega la policía. Igual tenemos en el programa de Ciudad a la Niñez, que específicamente es para los adolescentes en que están en riesgo social. El trabajo que se hace ahí se hace en conjunto con la Policía de Prevención, se identifican cuáles son las zonas de alto riesgo social y se trabaja con esos adolescentes. Lo bueno del proyecto de Ciudad de la Niñez, bueno, en este proceso de año y medio que tiene de estar funcionando, han pasado más de 35,000 jóvenes y se han graduado una gran cantidad en los diferentes programas. Esos programas estamos haciendo para evitar que sean conquistados, o por lo menos, y si ya son conquistados, ellos ya van orientados en todo el proceso de sus derechos y que no deberían de pertenecer a esos grupos. Entonces, Linda está dando un aporte en ese aspecto, en el tema de prevención, e igual de atención, porque en la parte esta en el resguardo, que es el resguardo metropolitano que acabamos de, bueno, un año va a cumplir ya hoy en abril de estar en funcionamiento, nosotros aplicamos una herramienta en que son demasiadas preguntas, pero en la herramienta que se llama Weiser, identificamos de cómo el joven está en riesgo, no solamente social, sino pandilleril. En ese sentido, estamos realmente creando subprogramas especiales para con estos jóvenes, y yo creo que si en el nuevo gobierno se mantiene la misma ruta, va a tener buenos resultados. Pero, digamos, ¿cuáles son los testimonios de los niños respecto al tema de las pandillas? ¿Dimensionan el riesgo en el que se ponen al integrarse a una pandilla? ¿Dimensionan las consecuencias que puede tener a nivel legal? Porque estamos hablando de que el semillero de las pandillas está entre los niños desde los 8 años en adelante. Sí. En realidad, yo creo que hay como diferentes etapas en el momento de la concientización que tienen estos grupos para incorporar a la niñez y a la adolescencia. En la primera etapa es como el romanticismo, en que sos del grupo, sos de... ellos tienen sus palabras un poco raras, que son sus hermanos, y que en ese sentido ellos se consideran protegidos y que les dan esos beneficios. Pero cuando ya están involucrados, los testimonios, especialmente de las señoritas, salen de que ellas se enamoraron realmente de la persona y que fueron involucradas y que fueron convencidas en ese sentido. Cuando nosotros entrevistamos a las niñas que están en inserción social y que han sido condenadas por ser cómplices de un delito, todas dicen que fueron de una manera así romántica, en que no les iba a pasar nada y que lo que estaban haciendo en ese momento no les iba a causar un daño a otras personas y mucho menos a ellas. Pero luego dicen ellas mismas, cuando ya te comprometiste en ese tema es difícil salir. Hay muchas de ellas dicen, ya hay un compromiso de sangre y no podemos salir, y yo ya entiendo esta realidad. Entonces ese es el trabajo más duro que creo yo que tenemos que hacer, en que esta persona debe sentirse protegida, porque los grupos no perdonan ni se perdonan ellos mismos. Entre ellos mismos se hacen los enjuiciamientos. Pero ¿qué tanto, digamos, la violencia que se genera en las familias, la violencia que se genera en los hogares, empuja a muchos niños a integrarse a estos grupos? Porque cuando se dice, bueno, ¿sí? les dan la ilusión de que están siendo protegidos por el grupo, de que están teniendo lo que no les dan en sus casas a estos niños. ¿Sabe que lo interesante de esta herramienta que nosotros tenemos y que nos lo aprobó AID a solicitud del ISNA, lo que justo hace 2 semanas estábamos viendo los resultados de un grupo focal de más de 3,000 jóvenes que proceden de estas zonas pandilleriles, y realmente cuando nosotros decimos hay que trabajar con la familia, no es de por gusto que hay que trabajar con la familia. El factor principal está en la familia. Uno de los factores que está es la desintegración familiar. Otro de los factores que prevalece en la familia es ese del abuso, del castigo físico que se le hace a la niñez. Y otro de los factores es que si la madre es soltera
y tiene que ir a trabajar, deja en abandono en largos tiempos a los jóvenes, y los grupos comunitarios realmente se convierten en ese grupo de amistad. Ese estudio nos ha dado en que hay que trabajar más fuertemente, pero que es también la parte más difícil, porque los padres no necesariamente están conscientes de que son responsables de que sus hijos se vayan a estos grupos pandilleriles. Pero el estudio que nos ha evidenciado en estos 3.000 encuestas que hemos trabajado y que hemos hecho en segundo plano, la misma encuesta con los jóvenes, después de haber intervenido en el programa, es de que hay que trabajar en el núcleo familiar, porque ese es el factor de riesgo, y el segundo factor de riesgo son las amistades, los mismos pares. Ahora bien, me gustaría que enfocáramos también otro tema que es de muchísima actualidad, el tema de los niños migrantes. Hemos visto cómo muchos niños son llevados por sus padres en las denominadas caravanas que van hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Este día, pues, no conocíamos un dato que es alarmante hasta cierto punto, porque se estaba hablando de que en Estados Unidos los niños que van a los resguardos que están bajo el sistema de salud de Estados Unidos, por lo menos 1.300 se estima que han denunciado que han sido víctimas de abuso en los mismos centros de resguardo. ¿Cómo toman ustedes este tipo de situaciones, considerando de que a veces muchos de estos niños tienen que regresar y muchos vienen al cuidado de ustedes como ISNA? ¿Qué atención se le puede brindar a un niño que ha sido desarraigado, digamos, de su hogar, que ha sido llevado en un viaje larguísimo y que terminó siendo abusado por desconocidos en los Estados Unidos? Esto es preocupante, y esa es la lucha que se hace constantemente en orientar en que realmente la migración irregular no debe de ser, especialmente estas últimas caravanas, el de convencer a cada familia para que no se vaya con sus hijos. Hemos tenido casos tan dramáticos que los padres llevan hasta enfermos a sus hijos, pero quieren llegar a ese sueño de la tierra prometida, sin que entiendan y comprendan que en el camino realmente hay situaciones en que pasan fuera de sus manos, y en ese caso es la vulneración hacia los niños que son tus hijos. Y hoy lo hemos podido tener en que nuestro gobierno realmente también ha estado pendiente, la Cancillería, sobre estas situaciones. Nosotros como ISNA no podemos actuar en un segundo país, que sería México o Estados Unidos, pero sí, a solicitud de la Cancillería, el año pasado enviamos a nuestro centro un equipo de psicólogos para poder trabajar con estos niños que habían sido especialmente vulnerados y violados. Entonces, nosotros hemos pasado esa parte de la frontera porque era una necesidad emergente en ese momento y que sigue siendo hoy una necesidad. Hay un proceso que cuando llegan nuestros niños a nuestro sistema, nosotros tenemos lo de los CANAF, ya vienen identificados con qué problemas viene esta persona, si ha sido abusada, viene realmente con problemas solamente de salud, con problemas de educación, pero con los que vienen abusados inmediatamente entran al sistema con nuestros psicólogos a hacer ese proceso de trabajo con ellos y con la familia acá. Yo siempre digo que nosotros los adultos somos responsables de muchas acciones, y una de las acciones es esa de migrar irresponsablemente, llevando a niños menores y adolescentes a que vayan a pasar ese sufrimiento, y que ellos no van a poder hacer nada en defensa de esos niños. Entonces el llamado realmente porque lo que ha sucedido en lo de las violaciones son en los centros con la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, es velar por los derechos humanos de nuestros niños y niñas, y esa es la vigilancia que hacen nuestros consulados y nuestras embajadas y las organizaciones que están acompañando y vigilando, porque si no hubiera un acompañamiento en Estados Unidos, eso tampoco se conociera. Eso quedara en la impunidad y en el silencio absoluto. Entonces, es la presencia permanente de nuestro gobierno, representado por los consulados y de las instituciones, en que ha sido posible identificar la violación. Y fue El Salvador el primero que identificó una violación, y es ahí donde nosotros mandamos a nuestro equipo de psicólogos a trabajar con la persona y con la familia.
Señora, cierro con la siguiente interrogante. ¿Qué retos considera usted que quedan para El Salvador en materia de atención a niñez y adolescencia, considerando, digamos, el trabajo que hacen ustedes como ISNA? Bueno, yo creo que el reto a nivel general, porque somos un sistema, no solamente es el ISNA, somos una cadena, está el CONNA como ente rector con sus juntas de protección, están los jueces especializados en niñez y adolescencia, está el ISNA, que es el centro que tiene los programas, es seguir trabajando coordinadamente y ampliando nuestros programas y nuestros servicios, porque la dificultad nuestra con el sistema es que no todos estamos abarcando todos los municipios y de hecho todo el país, y que esa es una de las deudas que le queda a cualquier gobierno, es el de ampliar los servicios, porque no tenemos en Morazán, o no tenemos en Aguachapán, o a veces no tenemos en Cabaña, y las personas que son víctimas tienen que venir a la parte central, que es San Salvador, o a las cabeceras, que es San Miguel, y ese es uno de los retos que creo que hay que apostarle, y eso significa invertir en más programas que atañen a toda la temática de niñez y adolescencia. Agradecemos a Elda Tovar de Ortiz, directora del ISNA, habernos acompañado esta mañana. Gracias. Aquí en Hechos AM. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Gracias. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos más de Noticiero Hechos.